Isen Cole era un hombre al que todos conocían o creían conocer. Multimillonario CEO, magnate de los medios, el tipo de hombre cuyo nombre aparecía en revistas de moda y cuya foto, siempre con un traje a medida, parecía intocable. Pero esa noche, no estaba en su despacho ni detrás de una cámara de televisión. Estaba sentado en el asiento trasero de una camioneta negra, contemplando las brillantes luces de la ciudad mientras su hija Sophie, de 7 años, tarareaba en voz baja a su lado. Habían pasado 3 años desde el fallecimiento de la madre de Sophie. Isen se había entregado al trabajo, creyendo que el éxito podría proteger a su hija del dolor de la pérdida. Pero por muchos juguetes que comprara o vacaciones que se tomaran, la risa de Sophie nunca sonaba igual. Esa noche, le prometió algo sencillo: cenar en un pequeño y acogedor restaurante que había visto de camino a casa desde la escuela. Entraron en Maple Ant Time, un local familiar con una cálida iluminación amarilla y el olor a pan recién horneado en el aire. Los ojos de Sophie recorrieron la sala con asombro, no a las lámparas ni a los manteles, sino a la gente. Familias riendo juntas, parejas compartiendo postres, esa cercanía que echaba de menos. Fue entonces cuando apareció una joven camarera de sonrisa cálida, balanceando 2 platos con gracia experta. No era la persona más glamurosa del lugar, pero la mirada de Sophie se fijó en ella al instante. Llevaba el pelo recogido en un moño despeinado, con un mechón suelto mientras colocaba los platos delante de otra mesa. Se dio cuenta de que Sophie la observaba y les hizo un pequeño gesto con la mano. Cuando vino a tomarles nota, Isen reparó en su mirada, profunda, amable y de alguna manera, familiar. «Hola, soy Grace. ¿Qué les pongo esta noche?», preguntó, arrodillándose ligeramente para estar a la altura de los ojos de Sophie. La mayoría de los adultos hablaban con los niños como si fueran ruido de fondo. Grace no. Le preguntó a Sophie sobre sus comidas favoritas, escuchó atentamente e incluso se rió cuando Sophie hizo una mueca graciosa sobre el brócoli. Isen, que había pasado los últimos 3 años viendo a la gente evitar hablar con su hija o hablar cerca de ella, se quedó en silencio desconcertado. La cena continuó, pero Isen notó algo extraño. Sophie miraba a Grace cada vez que pasaba, sus manitas jugueteando bajo la mesa. Finalmente, cuando Grace regresó con el postre, Sophie soltó algo que le oprimió el pecho a Isen. «Grace, ¿quieres ser mi mamá?». La mesa se quedó en silencio. Isen se quedó paralizado, con el tenedor a medio camino de la boca. La sonrisa de Grace se desvaneció y sus ojos se dirigieron a Isen en busca de una explicación. Lo siento», balbuceó Isen. «Sophie, cariño, no puedes simplemente». Pero los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. «Eres amable. Me escuchas. Me recuerdas a mamá». A Isen se le hizo un nudo en la garganta. El ruido del restaurante se desvaneció en el fondo. Grace se agachó de nuevo, con expresión suave pero dolida. «Ay, cariño», dijo con dulzura, secando una lágrima de la mejilla de Sophie. «No puedo ser tu mamá, pero sí puedo ser tu amiga». Isen vio a Sophie asentir con reticencia, pero su mirada no se apartó de Grace, como si se aferrara a algo inexplicable. Grace se levantó, se disculpó y se dirigió a la cocina, pero Isen no podía dejar de mirarla. Algo en su forma de hablar, en su mirada a Sophie, le despertó un recuerdo que no podía recordar. Y entonces, justo cuando Sophie lamía el último trozo de helado de su cuchara, Isen vio a Grace en el mostrador, dejando dinero en la mano de otro camarero, susurrando con urgencia. El camarero negó con la cabeza, pero ella se lo puso en la palma de la mano, sonriendo como si nada. Fue entonces cuando Isen se dio cuenta de que Grace no solo era amable. Estaba pasando apuros. Su delantal estaba deshilachado, sus zapatos desgastados, pero aún así ayudaba a alguien más. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que sus caminos estaban a punto de cruzarse de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Isen no podía evitarlo. Esa mirada en los ojos de Grace,
esa amabilidad instintiva, esa fortaleza silenciosa a pesar de las obvias dificultades. Cuando llegó la cuenta, deslizó su tarjeta y silenciosamente le preguntó al gerente si Grace podía acompañarlos por un momento. El hombre dudó. Está en un breve descanso, pero le preguntaré. Un minuto después, Grace se acercó, su expresión cautelosa. No quise hacer las cosas incómodas, comenzó Isen. Es solo que mi hija no suele abrirse a los extraños y esta noche lo hizo. Grace esbozó una leve sonrisa. Es una niña maravillosa. Solo que extraña algo que no puede expresar con palabras. Isen la estudió. Pareces entender ese sentimiento. Por un momento, Grace pareció que iba a desviar la conversación, pero luego suspiró. Mi madre murió cuando tenía 8 años. Mi padre, bueno, no pudo soportarlo. Crecí en hogares de acogida. Los amables eran raros, pero recuerdo a todos. Supongo que ahora intento ser esa amabilidad con alguien más, aunque solo sea por unos minutos en su mesa. Isen sintió un nudo en el pecho. No era solo una camarera. Cargaba con sus propias heridas y las convertía en calor para los demás. Sophie, que había estado escuchando en silencio, dijo de repente, «Papá, podemos invitarla a sentarse con nosotros, por favor». Grace negó con la cabeza. «Tengo que terminar mi turno». Isen miró al gerente, sacó su cartera y susurró algo que le abrió los ojos de par en par. Un momento después, Grace se deslizaba en la mesa junto a Sophie, con una taza de té recién hecho delante. Los tres hablaron durante más de 1 hora. Sophie contaba chistes tontos. Grace escuchaba, reía y, de vez en cuando, miraba a Isen de una manera que le hacía sentir que veía a través de las capas de riqueza y títulos al hombre que se escondía debajo. Cuando por fin se levantaron para irse, Sophie abrazó a Grace tan fuerte que Isen vio a la camarera contener las lágrimas. Se despidieron cortésmente, pero algo en marcharse le pareció extraño. Isen se dio la vuelta y vio a Grace regresar a sus mesas. El peso en sus hombros era evidente. Durante la semana siguiente, Sophie no dejó de hablar de ella. ¿La viste sonreír cada noche? ¿Podemos volver? El viernes, Isen cedió. Cuando llegaron, el restaurante estaba más lleno que antes, pero Grace los vio enseguida. Sonrió, aunque esta vez fue más pequeño, y se acercó. Pero antes de que pudiera tomarles nota, entró un hombre alto con traje, con aspecto fuera de lugar en el modesto restaurante. Se dirigió directamente a Grace, hablándole con dureza. Isen no pudo oír sus palabras, pero vio el rostro pálido de Grace. Momentos después, desapareció en la trastienda. El instinto de Isen, agudizado por años de negocios de alto riesgo, le dijo que algo andaba mal. Un camarero que pasaba le murmuró a otro trabajador, «Es su casero». Y luego dijo, «Si no paga el alquiler para el lunes, se va». Isen no pensó. Se movió. Encontró a Grace en la parte de atrás, sentada en una caja volcada, con las manos temblorosas. «No tenías por qué ver esto», dijo rápidamente. «Lo averiguaré. Siempre lo hago». Isen se agachó. «Has estado ayudando a otros cuando apenas tenías lo suficiente para ti. Déjame ayudarte». Ella negó con la cabeza. «No soy un caso de caridad». Isen se acercó. «No lo eres. Eres alguien con quien mi hija conectó de una manera que no había visto desde que murió su madre. Y creo que a ti también te ha faltado alguien que crea en ti». Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas que llevaba años conteniendo. Esa noche, Isen pagó discretamente su alquiler y le ofreció algo más. Un puesto en el programa de extensión comunitaria de su empresa. Salario estable, horario flexible, la oportunidad de usar su corazón para algo más que sobrevivir. Pasaron los meses, Grace floreció. La risa de Sophie regresó, fuerte, sin complejos y llena de vida. Grace se convirtió en algo más que una amiga. Se convirtió en una parte integral de sus vidas. Y una cálida tarde de primavera, mientras los tres caminaban a casa desde el parque, Sophie tomó la mano de Grace y le dijo, «No eres mi mamá,
pero eres mi familia. Grace sonrió, con voz firme, pero llena de emoción. Eso es todo lo que siempre he querido ser. Isen los miró con una opresión en el pecho, de la mejor manera. A veces la vida no te da la familia que esperabas. Te da la que necesitabas. Y mientras caminaban hacia el atardecer, Isen supo que esa noche en el restaurante no había sido casualidad. Había sido el comienzo de todo.